Hola, ¿qué tal? Vamos a ver la unidad 3. En este caso vamos a hablar sobre el aire. Bueno, y la pregunta es, ¿qué es el aire? Bueno, el aire es una mezcla de gases que se encuentran en la atmósfera. Y esta mezcla de gases, porque ahorita vamos a ver las composiciones, ha ido evolucionando constantemente y ayuda a sustentar a plantas y animales. ¿Por qué ha ido evolucionando? Bueno, porque se han incorporado otros componentes, digamos, en el aire, en partículas. Entonces, por eso se dice que ha ido evolucionando. La composición porcentual del aire, básicamente, la podemos decir digamos, sus componentes y el porcentaje de la composición serían los siguientes. Bueno, primeramente tiene nitrógeno, el nitrógeno es el primer que tiene un 78% de nitrógeno. El oxígeno en el caso del oxígeno tenemos un 21%, que si ustedes se fijan casi es el 100 en total. Tenemos otros componentes como el argón. El argón tiene un 0.9%. Tenemos dióxido de carbono. Y en este caso tenemos un 0.03%. Tenemos también neón. Y el neón está en 0.0018%. Tenemos helio. Y el helio está en un porcentaje de 0.0005%. Y por último tenemos criptón. Y el criptón, ese lo tenemos en un 0.0001%. Esa es la composición y otros componentes aparte, pero en esas cantidades. Bueno, esto es lo que se compone lo que es el aire. Vamos a hablar un poco sobre las reacciones que tiene este aire, básicamente el oxígeno, porque el oxígeno es el componente que reacciona, porque el criptón, el helio, el neón son gases nobles. El dióxido de carbono, pues hay un poco más bien se utiliza por las plantas. El argón también es un gas noble. Y el nitrógeno, bueno,
viendo el ciclo del nitrógeno anteriormente, el ciclo del nitrógeno, bueno, es bajado por bacterias para hacerlo amoníaco y después depositarlo en la tierra. Entonces, el oxígeno tiene reacciones siguientes. Bueno, la combustión es la principal. Para que exista combustión, pues se necesita una sustancia altamente energética, en este caso algo que tenga carbono, hidrógeno, un hidrocarburo, y por ejemplo tenemos este componente, este ejemplo, bueno, este compuesto energético es un hidrocarburo de 8 carbonos, un octano, reacciona con oxígeno y me va a formar CO2 y agua. Todas las reacciones de este tipo de combustión nos forman CO2 y agua. Este compuesto, el ejemplo, el metano, también con el oxígeno del aire, forma CO2 y agua. Estas reacciones se les llama reacciones de combustión completa, pero también hay reacciones de combustión incompleta, y esta se lleva a cabo cuando los compuestos, estos fósiles, compuestos que tienen carbono, no se produce completa la reacción, y en el caso me forma el monóxido de carbono. Por ejemplo, tenemos en este caso, bueno, me produce monóxido de carbono. Esta es una reacción incompleta. Cuando su componente como producto, que es el final, es CO o monóxido de carbono. Bueno, que también en el caso del aire también podemos formar óxidos básicos.
óxidos básicos. Cuando tenemos un metal más oxígeno, ya lo habíamos visto anteriormente, nos va a dar un óxido básico. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, el sodio más el oxígeno es el óxido de sodio. Ese es un óxido básico, óxido de sodio. Pero también hay formación de óxidos ácidos, cuando es un no metal más oxígeno. En este caso tenemos un no metal más oxígeno. Y esto nos va a dar un óxido ácido, o también llamados anhídridos. Un ejemplo podría ser el azufre, digamos, en el caso podría ser de CO2, S3 o SO4. Es un no metal más oxígeno. También se implican en las reacciones de óxido-reducción. Estas reacciones entre metales y no metales, en la que hay transferencia de electrones. Y decíamos, por ejemplo, hay una transferencia de electrón. Aquí en este caso existen dos conceptos. La oxidación. Bueno, en la oxidación se dice que es la pérdida de electrones por parte de una de las especies químicas, o sea, el elemento compuesto. La reducción es la ganancia de electrones por parte de una especie química. Entonces, cuando existe eso, existe la oxidorreducción y hay reacciones llamadas redox, en las que vemos este tipo de procesos. Bueno, también podemos ver el número de oxidación. ¿Cómo se obtiene el número de oxidación? Y para esto hay que seguir un lineamiento. Entonces, para identificar el número de oxidación en una reacción óxido-reducción, es necesario verificar si existe un cambio de los estados de oxidación
de las especies que intervienen en el proceso. O sea, en este caso, si un electrón pasa de un estado número, por ejemplo, -2 a un número -6 o +1, por ejemplo, hay un cambio en ese número de oxidación, entonces existe esto, la oxidación y la reducción. ¿Cómo checamos este número de oxidación? Y primeramente hay que saber que este número de oxidación nos va a indicar la capacidad de combinación de los elementos, es decir, los electrones que se pueden perder o ganar o compartir al formar un compuesto. Y para obtenerlo hay que seguir este lineamiento. Primeramente dice, número 1, los elementos de la familia 1A, 2A y 3A siempre trabajan con 1 más 2 y más 3. Los voy a ir poniendo aquí. Bueno, lo primero decíamos es elementos. El 1A trabaja con +1. El 2A trabaja con +2. Y los elementos que están en el 3A trabajan con +3. Esa es la primera. Número 2. Los compuestos deben de tener un número de oxidación total de 0. Entonces, la suma del número de oxidación de un elemento, de un compuesto, es igual a 0. Número 3. El hidrógeno trabaja casi siempre con +1. Siempre va a ser +1, casi siempre. Y él en algunos casos trabajaría como -1, ¿sí? Cuando es un hidruro. El oxígeno, casi siempre con -2, ¿sí? Y solamente en los peróxidos, con -1. Entonces, en el caso de un compuesto, digamos, necesitamos determinar precisamente qué número de oxidación pueden tener. Para esto hay algunos radicales que ya se tienen, o sea, con números de oxidación. Ejemplos, los que trabajan con un -1, radicales. Con -1 son los peróxidos. Los peróxidos y el hidróxido. El ion hidróxido. O sea, O-1 o H-1. Ya son radicales. Cuando tienen número 2 negativo, o sea, con un número 2, está en los carbonatos,
En el caso del carbonato, que es CO3, ya tiene este radical menos 2. En el ion cromato, en este caso, CRO, perdón, que tiene también, trabaja con menos 2. También tenemos que trabajan con menos 3, el menos 3. Bueno, hay de menos 3, y algunos ejemplos, el fosfato. El fosfito. Que también trabaja con menos 3. Y otros radicales que tienen ahí en su tabla. Como trabajan con menos 1, el clorato, perdón, voy a poner aquí, más abajito, el clorato, el clorito, el nitrato, el nitrito, el hipoclorito. El nitrato y el hipoclorito. Estos trabajan con todos con menos 1. Y el hipoclorito, que es ClO. Decíamos que el ion, aquí voy a poner los de menos 2. Perdón. Los de menos 2. Habíamos puesto el carbonato. Habíamos puesto el cromato. También tenemos el sulfato. Y el sulfito, que también trabaja con menos 2. Entonces, teniendo estas reglas, y teniendo ya algún ejemplo de algún compuesto, podemos identificar el número de oxidación de algún elemento que no conocemos. Por ejemplo, fíjense muy bien. Por ejemplo, el ácido sulfúrico. Sabemos que el hidrógeno trabaja con más 1, el oxígeno trabaja con menos 2. Vamos a multiplicar el subíndice por este valor. 4 por menos 2 me da menos 8. 2 por 1 me da 2. El resultado me debe dar 0.
para que esto me dé 0, aquí en el azufre tiene un 1, aquí tiene que tener un valor más 6. 6 más 2 son 8, menos 8 es 0, entonces el azufre trabaja con más 6. Así se obtiene el número de oxidación de algún elemento que no conocemos. ¿Sí? En una reacción redox, bueno, es importante saber cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Y vamos a considerar, voy a borrar esta parte, vamos a considerar que el concepto vamos a poner número de oxidación y en los electrones. El concepto oxida. Si el concepto oxida, entonces estamos hablando del agente reductor. Y en el número de oxidación vamos a darnos cuenta porque aumenta. Y aumenta porque pierde electrones. El concepto reduce es el agente oxidante, el que hace esto, y el número de oxidación disminuye porque gana electrones. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta reacción de carbono, de cobre, nos da ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el número de oxidación de cada uno de estos. Algo que se me pasó poner en el caso de un elemento que sea libre, su número de oxidación es 0. Bueno, ponemos en el oxígeno menos 2 más 1. Cuando tenemos ion, agarramos el número de oxidación que tiene. ¿Se acuerdan que tiene aquí menos 1? Oxígeno menos 2, menos 2, más 1. Voy a hacer esto un poquito más abajo para que podamos percibirlo bien. Entonces, el cobre decimos que tiene un 0. El oxígeno tiene menos 2 más 1. El ion nitrato es menos 1 y es oxígeno menos 2 más 1. Debe de dar 0, acuérdense. Entonces aquí, para que me dé 0, 3 por menos 2 es menos 6. 1 por 1 es 1. Y entonces el nitrógeno va a trabajar con más 5 para que esto me dé 0. En este caso, 2 por menos 1 es menos 2. Y este debe de trabajar, si es 1, con más 2 para que esto me dé 0. En este caso,
Esto 1 por menos 2 es menos 2. Y aquí debe ser también más 2. Para que me dé 1 por 2 más 2 y esto me dé 0. Y en el último caso, 2 por 1 son 2. 1 por menos 2 es menos 2 y esto es 0. Cuando yo ya tengo esto, bueno, identifico los elementos que cambian. Por ejemplo, el cobre pasa de 0 a cobre 2. El nitrógeno pasa de nitrógeno más 5 a nitrógeno más 2. ¿Qué hacemos? Bueno, ya identificamos. Uno debe de aumentar, otro debe de disminuir. Y en este caso, Cu pasa de 0 a Cu más 2. Y el nitrógeno más 5 pasa a nitrógeno más 2. Bueno, hasta aquí ya sabemos cuáles son estos componentes que suben y bajan. Y dice aquí, si aumenta el número de oxidación, 0 a 2, entonces aquí se oxida. Y el agente reductor es el cobre. En el caso que disminuye de 5 a 2, entonces la acción se reduce y el agente oxidante es el nitrógeno. Y eso es lo que se tiene que hacer. En el balanceo por óxido reducción, bueno, se sigue otros pasos, pero no es parte de este curso. Entonces, hasta ahí terminamos, donde determinamos cuál es el agente reductor, cuál es el agente oxidante. Ok. El siguiente tema es el balanceo, pero por método de tanteo. Este método de tanteo pues es muy simple, realmente. Y este método de tanteo es, digamos, a prueba y error. Vamos a poner una reacción. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que tenemos que hacer primeramente es poner nuestros elementos en la parte del centro. El sodio está aquí, el sodio está aquí, lo pongo. El azufre, aquí está el azufre, también lo pongo. El oxígeno, acá está, también. El hidrógeno y el cloro. Vamos a colocar los números de subíndice que tienen cada uno. Por ejemplo, aquí tiene un 2 y el sodio tiene 1. El azufre tiene un 1 y el azufre tiene un 1. El oxígeno tiene 4 y el oxígeno tiene 4. El hidrógeno tiene un 1 y el hidrógeno tiene un 2. El cloro tiene un 1 y 1. Se trata de que tengan la misma cantidad. Lo único que vamos a hacer, si aquí tengo 2 y de este lado tengo 1, le voy a poner un 2 de este lado y ahora ya tiene 2
Pero este 2 afecta también a este y ya tiene 2 el cloro. Entonces, de este lado tengo solamente 1. Le voy a poner un 2 aquí. Solamente se vale en esta parte. No se vale poner números en medio, ni atrás, ni subíndices. Entonces este ya dos hidrógenos me va a modificar este. Y ya tengo 2 y 2. Y también me modifica el cloro. Y ya tengo 2 y 2. Y ahora todos mis elementos están balanceados y mi reacción está balanceada. Otro ejemplo. En esta reacción tenemos hidrógeno, tenemos fósforo, tenemos oxígeno, tenemos sodio. Y aunque aquí se repite el oxígeno, pues es el mismo y el mismo el hidrógeno. Pongo la cantidad, aquí hay 3 hidrógenos, más 1, son 4, se suman. Siempre en los reactivos. Del otro lado tengo solamente 2. Fósforo tengo 1 aquí y del otro lado tengo 1 también. Oxígeno tengo 4, más 1 que tengo aquí, son 5. Y del oxígeno 4 más 1, 5. El sodio tengo 1 de este lado y 3 de este lado. Y hacemos exactamente lo mismo. Empezamos siempre con los elementos que no son ni el hidrógeno ni el oxígeno. Al final dejamos el hidrógeno y el oxígeno. Entonces seríamos agarrar el sodio y le vamos a poner un 3 aquí para que yo tenga 3 sodios. Pero este 3 por 1 me dan 3, más 4 ya son 7 oxígenos. Y 3 por 1 son 3, más 3 ya tengo 6 hidrógenos. No importa que se muevan. Ya está balanceado mi sodio. Mi fósforo está balanceado. Entonces me queda el hidrógeno y el oxígeno. Me voy primeramente con el hidrógeno. Si yo tengo 6 de este lado y tengo 2 acá, pues le voy a poner un 3. Por 2 me va a dar 6. Ya está balanceado. Y este 3 por 1 son 3 oxígenos más 4. Me da 7. Y la reacción queda balanceada. Ok. Vamos a hablar ahora sobre los contaminantes del aire. Bueno, los contaminantes del aire, como en el agua hablamos de contaminantes que están en el agua, vamos a hablar de los contaminantes que hay en el aire. Posiblemente pensamos, no, pues no hay. Sí, sí hay contaminantes y graves en la atmósfera. Y esto es producido por las actividades industriales, comerciales, domésticas y agropecuarias. Esta contaminación se divide en dos partes: los primarios, que son los principales, son los que permanecen en la atmósfera tal y como fueron emitidos por la fuente. O sea, salen de la atmósfera y así como salen de la fuente que los produjo, ahí están, como el óxido de azufre, como el monóxido de carbono, como el óxido de nitrógeno e hidrocarburos, partículas y el plomo. Estos contaminantes primarios, pues podemos decir de estos, tenemos los óxidos de azufre, el SO2 es uno de estos, y este se produce cuando el azufre elemental o sus compuestos se queman en el aire. Parte de ese SO2 proviene de erupciones volcánicas, así como de la acción de las bacterias sobre la materia orgánica. Por otra parte, el hombre contribuye a la formación al quemar también el carbón, que tiene un gran contenido de azufre, extraer metales de sulfuros y al fabricar el ácido sulfúrico también
el SO2 tiene un tiempo corto de residencia en la atmósfera. En presencia del oxígeno y de la luz se oxida a SO3. Y este SO3 es muy peligroso, ya que al reaccionar con agua puede producir lo que es la lluvia ácida, o sea, el ácido sulfúrico. En este caso, dice que, por ejemplo, cuando se vierten sobre los ríos y esta lluvia y mares, pues daña la vida acuática. También en la población, digamos, en un lugar, en una ciudad, pues se ve en las construcciones, se ven las hojas de los árboles, se ponen amarillas. Entonces, esta reacción es algo como esto. Si esto sigue reaccionando con oxígeno, entonces me va a formar lo que es el SO3. Y este SO3 con agua nos da el ácido sulfúrico, que es lo que le decíamos que es el componente de lo que es la lluvia ácida. Así. Otro componente que está en la atmósfera, los óxidos de carbono. El más nocivo para nosotros es el monóxido de carbono, que es un veneno. Y este monóxido de carbono, bueno, es por parte de una combustión incompleta y nos puede causar asfixia. Y esto, bueno, se produce mucho en el caso de la industria automotriz. El otro óxido de carbono es el CO2. Se encuentra disperso también en la atmósfera, pero bueno, no es tan dañino en nuestro cuerpo, pero sí a nivel de la Tierra, porque el CO2, bueno, es como una capa que va a no permitir que pasen los rayos de luz del sol hacia afuera, porque los rayos vienen del sol, de la Tierra, vienen, rebotan, pero habiendo una capa, estos rayos chocan y entonces eso provoca lo que le llamamos el calentamiento. Se acumula el calor en la Tierra y entonces viene de ahí lo que es el problema del calentamiento global. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente. Entonces, este CO2, bueno, a diferencia, pues se ha producido en demasía. Anteriormente siempre ha existido, pero este CO2 anteriormente pues era el que tomaban las plantas y había un intercambio normal, pero en el caso decía yo de este es el CO que sale de los automóviles, pero en el caso que actualmente es mucho mayor para las plantas, entonces el que toman pues es el que necesitan y demasiado pues les hace daño también a las plantas, y aparte de eso pues provoca lo que es el calentamiento global. Los siguientes son los óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno, bueno, es otros componentes en presencia del nitrógeno en el aire. Estos, por ejemplo, tenemos el NO, óxido de nitrógeno, que viene de la siguiente reacción: nitrógeno más oxígeno nos da NO.
nitrógeno más oxígeno me da NO, óxido nitroso, pero también este óxido nitroso si sigue reaccionando con el O2, nos produce el NO2. ¿Sí? Dice entonces esto, el óxido nitroso, el que se le considera un poco nocivo es el óxido nitroso. Cuando reacciona con el oxígeno, forma un gas color café que provoca toxicidad en los pulmones y resulta sofocante. El NO2 reacciona con el vapor de agua y entonces también nos puede provocar este NO2, provocando, como en el caso del ácido sulfúrico, ácido nítrico, que también contribuye a esa parte de la lluvia ácida. ¿Ok? Entonces, en este tipo de componentes nos afectan en esa escala. Otros son los hidrocarburos. Bueno, en este caso los hidrocarburos pueden provocar la formación de contaminantes peligrosos secundarios. Si hay mucho hidrocarburo que viene de la gasolina, pues entonces nos va a provocar productos que ya vienen con cuestiones de benceno y que son veneno para el organismo humano. Por ejemplo, el etileno interviene en reacciones fotoquímicas que crean el smog y forman aldehídos, que también son componentes que nos dañan. El plomo también es en el aire, bueno, pues es pues también letal para nosotros, y esto pues por ejemplo en las gasolinas de alto octanaje, que se tiene una gran cantidad de plomo, y que es lo que se trata de buscar la forma de disminuirlo. Lamentablemente las gasolinas que nosotros tenemos, bueno, no son de muy buena calidad y tienen un alto octanaje, y entonces se tiene que volver a refinar para poderlas obtener. Aún así, entonces tienen un gran contenido de ese componente que es el plomo. Y sólido también, si está en parte de los hidrocarburos, junto con los hidrocarburos clorados, forman un cloruro de plomo que es muy volátil y sale a la atmósfera. Entonces el plomo de por sí es malo para el organismo y afecta al sistema nervioso central. Esos serían los primarios. Los secundarios, los contaminantes secundarios, digamos, ya en este caso son contaminantes que reaccionan con la atmósfera. Estos secundarios pues nos pueden provocar algunos problemas mayores. El primer ejemplo es el ozono. El ozono es el gas que pica y que percibimos. Nos puede dañar, digamos, en los ojos, irritación en los pulmones. Normalmente el ozono pues es bueno afuera, en la estratosfera, y eso nos protege de los rayos del sol, pero allá a nuestro nivel pues sí nos hace daño. En el caso de los clorofluorocarbonos, que son otros componentes que tienen carbono, flúor y cloro, bueno, estos compuestos lo que han hecho es adelgazar la capa de ozono, precisamente atacan a las partículas de ozono, y esto abre precisamente esa capa y entran los rayos del sol, digamos, en mayor cantidad. Eso nos puede provocar
en algunos casos hasta un tipo de cáncer en la piel, porque entran demasiados rayos de sol, porque la capa de ozono se va adelgazando. Y estos clorofluorocarbonos vienen normalmente en los aerosoles, en los refrigerantes, son refrigerantes también, en los sistemas de aire acondicionado. Bueno, algunos fenómenos atmosféricos relacionados con la contaminación, pues es el smog fotoquímico. Bueno, estas son reacciones que son iniciadas por la luz con fotoquímicos. El smog es el que nosotros tenemos, nos afecta en lo que es en la respiración en los pulmones, nos afecta en la cuestión también de los ojos, y esto cuando está el sol, digamos, en mayor cantidad, la radiación, pues esto provoca que estas reacciones sean mayores y produzcan más de este tipo de smog. La inversión térmica, bueno, la inversión térmica es, digamos, cuando empieza a bajar, los gases empiezan a bajar a la atmósfera. Entonces, a ciertas horas, por decir, ahorita que viene tiempos de frío, a ciertas horas baja los gases, y esos gases pues normalmente los estamos respirando. Entonces, estos gases que tienen contaminantes, por el peso, pues no suben hasta el otro día, cuando empieza a moverse o quitar con la radiación solar, y con el viento se empiezan a subir. Entonces, lo que nos provoca pues serios problemas en la respiración. Y con esto, bueno, podemos contestar el cuestionario sobre lo que es el aire, y nos vemos en el siguiente video de la unidad 4.